Francisco, nuestro historiador, ya está aquí con nosotros para platicar acerca de este tema. Bienvenido, ¿Qué tal? buenos Buenos días. días, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. te ¿y va, tú? Francisco? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Oye, la Pues, primer Navidad de la Nueva España, ¿cuándo y cómo se celebró? bueno, hay que hablar precisamente de los franciscanos Ajá. y los agustinos. Sí. Estas dos órdenes que dicen mendicantes, que llegan a la Nueva España, los franciscanos llegan a petición de Hernán Cortés, y con ellos vamos a tener las primeras celebraciones de la representación del nacimiento de Cristo. Navidad quiere decir nacimiento de Sí. latín. Y los franciscanos tienen esta tradición a partir de San Francisco. En la Edad Media, San Francisco es el primero que representa un nacimiento del nacimiento de Cristo. Y esto que nos llegan los franciscanos en 1524. Y ellos son los que les toca hacer estas representaciones del nacimiento de Cristo. Y se llevan a cabo en el convento grande de San Francisco, que estaba en la calle de Madero y el eje Lázaro Cárdenas. Ahí estaba el convento. Y uno de los grandes hombres que empieza también con esta tradición es Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante, que habla, aparte de hablar 5 idiomas, de ser un gran humanista, él traduce los primeros cantos de la Virgen María al náhuatl. Y escribe el primer catecismo y empieza a enseñar lo que es el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Así, bueno, así decía en aquella época. Sí. Entonces, Fray Pedro de Gante empieza con esta tradición y colocar en el atrio de en el altar mayor, el nacimiento. Y los nacimientos se vuelven muy importantes en la Nueva España. Nosotros no ponemos árbol de Navidad en la época virreinal. Eran puros nacimientos. Eran puros nacimientos, hay una gran colección en México de nacimientos. Y estos nacimientos se vendían también, se vendían en el portal de Agustinos Sí. o portal de Mercaderes. Ahora donde está el hotel, Gran Hotel de la Ciudad de México, allí era el portal de Agustinos y se vendían los nacimientos. Pero algo muy interesante para la historia, en los nacimientos se agregaban personajes históricos. Se agregaba Hernán Cortés haciendo reverencia al nacimiento de Cristo. ¿De verdad? Y no solamente en los nacimientos, sino también en las obras de teatro. Les trajimos hoy como regalo mostrarles una ver. pastorela del siglo XVIII que se llama La Perla del Sacramento, comedia americana. Pero en esta pastorela, en la parte de aparecer Es una Batty Hill, representación, una puesta en escena. es una obra de ¿No? teatro del ¿Teatro? siglo XVIII, hecha en la Nueva España, y en esta aparece el rey Carlos V, que va a ir a adorar al niño Dios. ¿Qué El rey tal? Carlos Aquí V. no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Claro. Pero aparecen los personajes históricos en las pastorelas. Sí. No solo en los nacimientos, sino también en las pastorelas. Esta edición es de 1747. La trajimos para que el público conociera este antecedente histórico, no solo en el teatro, sino también en los nacimientos. Aparecían los personajes históricos en el Oye, teatro estaría y bueno el nacimiento. hacer una adaptación contemporánea de este tipo de obras, porque la gente se va a sorprender muchísimo de repente ver a Carlos V en escena. Ah, ¿no? pues sí. Claro, y saber de dónde viene, eso Entonces está padrísimo. trajimos esto. Y los nacimientos son una gran tradición que nos va llevando a ser parte de nuestra tradición en México. Y vamos a mostrar otra imagen de otro libro, Está increíble. que es Vean del nada siglo más. XIX. Se los comparto. Y aquí tenemos la imagen de cómo celebrar en el siglo XIX el tradicional canto de la posada. Y hay que decir algo muy interesante. Fray Diego de Soria, un agustino que residía en el convento de Acolman, hacia el año de 1587 pide un permiso para que durante 9 días se celebren misas del 16 al 24 de diciembre. Se celebran estas misas ¿Qué en son las posadas? en las posadas, pero algo interesante, en el camino que hacían José y María pidiendo posada, es precisamente donde nace esta tradición. El México indígena no le gustaba entrar a los templos, le No. gustaba la representación en las plazas, en la calle, y entonces Fray Diego Soria ve esto y lo traslada Sí. al ámbito público. Oye, ¿y había elementos prehispánicos adentro de los nacimientos y también de las posadas? Sí, eso es muy interesante lo que acabas de comentar. La evangelización, hay un libro que se llama de Robert Rickard, La conquista espiritual de México, que es una conquista también de trascender el pensamiento de Occidente, el cristianismo, en nosotros, y cómo trasladarlo al mundo indígena. Como decía, los indígenas no les gustaba entrar, no estaban acostumbrados a entrar dentro de un templo. Entonces crearon las capillas abiertas, y en las capillas abiertas se hacían pinturas con pasajes bíblicos, se hacían obras de teatro representando la concepción del cristianismo. Y entonces esto los iba evangelizando y sí, se metían algunos elementos prehispánicos para que ellos tuvieran un mayor acercamiento. Un ejemplo muy claro
Si en Tlatelolco se dan cuenta, la iglesia de Tlatelolco franciscana, donde se hacen muchas obras de teatro, ahí inician también las pastorales de alguna manera, es en forma de pirámide. A los lados, entras a la iglesia, antes de entrar a la iglesia en el atrio, tiene la forma de una Sí, pirámide claro. para invitarlos a pasar. Claro. Y los espacios abiertos son precisamente para que los indígenas asistan a ver la representación y así sean evangelizados. Muy bien, pues mi querido Francisco, muchas gracias. No, pues muy buen día y un fuerte abrazo para todos. Muchas Gracias gracias. igualmente.